curso Teoría del Proceso. Como siempre, pues voy a iniciar compartiendo pantalla. En esta ocasión, pues haciendo referencia, como siempre, a mis diapositivas. Y como todos los miércoles y lunes de clase, únicamente confirmar que se ha visualizado, ¿verdad? El contenido de mi diapositiva. Estamos en el título Ley Procesal, subtítulos Interpretación Procesal, objeto de interpretar la ley. Consulto, ¿es visible lo que yo acabo de leer? Sí. Ok, muchas gracias. Con la persona que nos apoyó estamos. Bien, entonces vamos a recordar un poco de lo que conversamos en la clase pasada, que por cierto nos pasamos un poquito del horario, pero la ventaja es que estábamos en un segundo horario, entonces pues la mayoría se quedó presente. De esa cuenta entonces recordarán que empezamos a ver cómo nuestra ley del organismo judicial nos da precisamente esas normas que fungen como principios para poder interpretar la ley. Y hablábamos que para poder aplicar la ley, porque recordemos que nuestra ley del organismo judicial es esa herramienta normativa que nos da parámetros o nos fija parámetros para poder interpretar a la ley, para poder aplicarla, pero algo más importante, para poder integrarla. Para poder llevar entonces la ley a la realidad, para poder aplicarla, primeramente es necesario saber interpretarla, es decir, entenderla a pesar de que haya cambiado las circunstancias históricas, la cultura, del momento en el cual, pues de alguna manera fue emitido en su momento. Quizá pudo haber sido un momento histórico en el cual fue emitido el decreto que aprueba una determinada ley, y por ello es importante poder darle esa permanencia en el tiempo al derecho a través de los parámetros que debemos respetar para hacer la interpretación de una norma. Entonces, recordar pues que hablábamos en ese momento acerca de la interpretación procesal, y esta entonces nos lleva a pensar o nos lleva a hacer referencia precisamente a lo dispuesto por la ley del organismo judicial en su artículo 10 y 11. Claramente está, y esto puede resumirse en 3 palabras importantes que vamos a atender al momento de resolver esos conflictos de interpretación en la norma, y es primero atender a la literalidad de la misma, ¿verdad? En ese sentido hablamos también acerca de atender al idioma en el cual nosotros desarrollamos el derecho en Guatemala y la legislación, que es el idioma español, y que en virtud de ello, pues vamos a darle siempre un significado a las palabras del documento legal, obviamente en este caso la ley que se está analizando y que obviamente se desea interpretar con referencia a la Real Academia Española. Recordarán que también hablamos que otra fuente que puede servirnos a nosotros en el momento de interpretar a la norma, pues además del texto, es poder comprender ese concepto, ¿verdad? Es decir, poder comprender de alguna manera, permítanme, vamos a, de una vez, vamos a desactivar los micrófonos y en su momento pues vamos a dar la oportunidad para que hagan sus preguntas. Ok, estamos entonces. Ahora sí ya tenemos de alguna manera suspendidos todos los micrófonos. Siempre las disculpas del caso, pero esto es necesario hacerlo para no tener esas interrupciones que, pues, de más está decir que es bien, bien incómodo. Bien. Entonces, retomando, recordarán que hacíamos referencia, además del texto, de la literalidad de las palabras de nuestra norma, también acerca del contexto, es decir, qué es lo que rodea de alguna manera
a nuestra normativa, cómo fue emitida, y en ese sentido entonces deberíamos hacer referencia a la intención, a los fines con los cuales fue creado y obviamente al espíritu de la norma. Recordarán que todo ello pues nos sirve para poder aclarar de alguna manera esas partes oscuras que en muchas ocasiones la norma tiene y que pues en el desarrollo de nuestro trabajo, de nuestra función, pues es necesario poder solventar, poder aclarar y obviamente interpretar esa norma, aunque haya sido emitida hace 15, 20, 30 años, ¿verdad? Entonces, importante recordar lo que conversamos hace algunos días en nuestra clase del día lunes. Sin embargo, entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es el objetivo o con qué objeto se desea interpretar la ley? Y acá lo resumimos en esta diapositiva de una manera muy sintetizada, pudiéramos decir, y es básicamente ajustar precisamente el contenido de la norma al modo, obviamente, el que el legislador quiso plasmarla, sin importar de alguna manera el paso del tiempo, pero mucho ojo, hacerlo de manera objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, hacerlo, como lo hablábamos en la clase pasada, cuando atendemos al espíritu, cuando atendemos a los fines de la norma, hacerlo de una manera imparcial. Y obviamente eso nos lleva a olvidarnos en muchas ocasiones de sesgos ideológicos, a olvidarnos quizá una pertinencia cultural o a una pertinencia de género en la aplicación de una norma. Entonces, es muy importante recordar que el objeto de interpretar y que está en las manos, que vamos a ver quiénes interpretan la norma, pero que está en las manos de quienes lo hacemos en el desarrollo de nuestra labor, al momento quizá de plantear una defensa técnica desde el caso de un abogado o quizá desde la perspectiva de un juez, de un órgano jurisdiccional. Claro, quienes tienen esa posición de impartir justicia, sin duda alguna, deben tener un análisis mucho más fino para poder interpretar a la norma con un carácter objetivo. Entonces, el punto es el siguiente, el objeto en sí de interpretar la ley es precisamente darle esa permanencia en el tiempo con un carácter objetivo y preservando obviamente el espíritu que de alguna manera el legislador ponente y obviamente los legisladores que en su momento votaron para su aprobación, pues quisieron dejar, ¿verdad? Como un legado de orden, de regulación, sin duda alguna, a un grupo social en muchas ocasiones, a una sociedad, por ejemplo, o a un grupo territorialmente hablando extenso o pequeño. Entonces, mucho ojo porque ese es el objeto de interpretar la ley. Si quieren tomarle captura a la pantalla, pues ahí está también disponible para que ustedes puedan hacerlo. Bien, luego tenemos la clasificación de la interpretación de la ley. Esto recordemos que en la clase pasada nosotros vimos cómo contempla la ley la interpretación, pero hoy vamos a ver un poco más de doctrina, es decir, cómo la doctrina nos clasifica precisamente la interpretación de la ley. Y esto obviamente lo hace atendiendo al órgano o entidad que crea en su momento la norma, pero también quien ejerce precisamente esa interpretación. Entonces, ¿cómo se va a clasificar la interpretación de la ley? Hablamos de una interpretación auténtica, hablamos acerca de una interpretación judicial y hablamos acerca de una interpretación doctrinaria. Entonces, mucho ojo porque creo que esto nos va a servir para poder identificar cuando tengamos una lectura, por ejemplo, perdón, o tengamos de alguna manera que analizar específicamente la doctrina de la ley procesal. Entonces es importante recordar que la clasificación de la interpretación de la ley se hace atendiendo a ese órgano que la crea. Entonces, recordemos que interpretar es entender, es comprender. Entonces, tenemos una interpretación auténtica atendiendo a la interpretación misma o propia que hace el legislador, el grupo técnico que asesora al legislador para realizar una ponencia de iniciativa de ley y para, obviamente, defenderlo con dictámenes técnicos a lo interno del órgano competente. Entonces, la interpretación, que es la forma de entender la ley, puede hacerse de acuerdo
a la temporalidad de las distintas fases. Y aquí hacemos referencia precisamente a que esa primera interpretación, esa primera lectura que se le da al cuerpo normativo y que se analiza muchas veces, sin duda alguna, para poder dejar esa permanencia en el tiempo con palabras, con definiciones claras, pues es de carácter auténtico. ¿Por qué? Porque lo hace quien crea el documento, quien está haciendo la ponencia específicamente de un proyecto de iniciativa de ley y que luego pues obviamente ya pasa a todo el proceso legislativo y obviamente para su aprobación. Hablando, digamos, desde el punto de vista de una norma ordinaria. Si hablamos, por ejemplo, de una norma convencional o bien de una norma reglamentaria, pues será el órgano competente el que debe hacer esa interpretación. Entonces, la doctrina nos lleva a estudiar que la primera interpretación que recibe la ley es la misma que hace su autor al momento de leerla y obviamente de depurarla atendiendo a distintos tecnicismos jurídicos. Entonces, esta clasificación, como bien dice acá nuestra referencia, hace énfasis especialmente a que comprende la ley un órgano o una entidad que la está creando. Entonces, la interpretación auténtica, sin duda alguna, la va a hacer el órgano que, pues, de alguna manera está creando esa ponencia de ley o esa iniciativa de ley. En este caso, si hablamos de normativa ordinaria, como les hablaba hace un momentito, pues estaríamos haciendo una especial referencia, por ejemplo, específicamente a el organismo legislativo y al cuerpo asesor de cada uno de los espacios o curules que ocupa nuestro Congreso y que pues de alguna manera funge como esa asesoría técnica y que pues de alguna forma genera también este contenido conocido como iniciativas de ley. Claro está que hay un proceso largo para poder ser aprobadas, pero la primera interpretación siempre la va a dar quien tiene la autenticidad sobre el documento. En este caso, quien lo ha creado. Bien, luego tenemos una clasificación de la interpretación de la ley de carácter judicial. Y aquí entonces nos vamos a preguntar, bueno, aquí la interpretación de la ley no la hace quien la crea, sino más bien la hace quien la aplica. Es decir, cuando estamos en el ejercicio precisamente de realizar algún tipo de o dictar algún tipo de sentencia, algún tipo de resolución, obviamente dentro de un órgano jurisdiccional competente para un tema competente y pues en ese momento el juzgador hace su propia interpretación. ¿Y cuál es entonces el mayor exponente de la interpretación de la ley atendiendo a la clasificación judicial? Bueno, ustedes recordarán que al inicio de nuestro curso y alrededor de estas semanas que hemos estado siempre reuniéndonos para hablar precisamente del derecho procesal, hicimos referencia a una de las fuentes del derecho procesal, que es la jurisprudencia o la famosa doctrina legal. Y en ese sentido, entonces, recordarán que hemos hablado o hemos definido a la jurisprudencia precisamente como ese conjunto de resoluciones que obviamente llenan ciertos requisitos, ciertas formalidades y que son en un mismo sentido, es decir, son contestes, son fallos, contestes de un órgano jurisdiccional competente y que de alguna manera sientan precedentes para poder resolver a futuro. Entonces, el mayor exponente de la interpretación de la ley a nivel judicial es precisamente el hecho de emitir jurisprudencia. ¿Y dónde vamos a encontrar la jurisprudencia? Bueno, en fallos, contestes de órganos jurisdiccionales competentes. Hemos conversado que cuando hablamos de normativa ordinaria, por ejemplo, y de esa jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales guatemaltecos, hablamos precisamente de esos fallos contestes que debe dar el organismo judicial. Entonces, importante saber qué órgano realiza precisamente el tema de poder realizar la interpretación de la norma. ¿Y cómo lo hace? Bueno, como hemos hablado hace un momento, ¿quién está facultado para emitir sentencias, para emitir fallos en un órgano jurisdiccional?
Bueno, la autoridad jurisdiccional. Si hablamos en un tema unipersonal, pudiéramos decir, hablamos del juez a cargo, ¿verdad?, del juzgado. Si hablamos de algo un tanto más grande, pluripersonal, pues hablamos del tribunal, pero también podemos hablar de una sala, por ejemplo, en segunda instancia, o pudiéramos hablar también, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, en un nivel constitucional mucho más alto. Entonces, recordemos que esta clasificación doctrinaria atiende al órgano que realiza la interpretación. Entonces, ya hemos visto que quienes pueden o están facultados para poder interpretar a la norma y cómo se materializa en la doctrina. Ya hemos hablado de auténtica o la interpretación auténtica que la hacen quienes han creado la ley o han participado en el proceso de creación de esa ley. La judicial que la hace a su razón puramente basada en parámetros jurídicos, en este caso las autoridades jurisdiccionales, valga la redundancia, dentro de un órgano jurisdiccional, que es la interpretación judicial. Pero también tenemos la interpretación doctrinaria. Y esa es la interpretación que se realiza, porque ustedes verán que hay un componente distinto desde el punto de vista de la interpretación auténtica y judicial. Y les voy a explicar por qué. Quien realiza una interpretación auténtica tiene un tanto más de certeza al momento de interpretarla, valga la redundancia, porque sin duda alguna forma parte del proceso de creación de esa norma, pero algo más importante, también formó parte del proceso en su momento para poder realizar correcciones, modificaciones al cuerpo normativo y vivió el momento histórico en su momento, valga la redundancia, para poder iniciar de alguna forma el proceso de iniciativa de ley. O bien, si quizá no es la misma persona, el mismo ponente, puede ser que sea el mismo órgano, en este caso el Congreso, pero, o de ser acuerdos gubernativos, por ejemplo, pudiera ser el órgano competente, pero cuentan con antecedentes documentales que les permiten una amplitud de información en espíritu y en contexto de la normativa que se va a interpretar y por ende la interpretación pues es mucho más clara. En el caso judicial, ustedes van a encontrar una interpretación, claro, que atiende a los parámetros que la norma nos da, que la ley nos da, pero que el contexto no lo va a tener tan claro como una interpretación auténtica y deberá apoyarse en la práctica. La jurisprudencia, recordemos que deja constancia de la práctica en la interpretación de la norma para poder realizar algún tipo de fallo a futuro. Entonces, mucho ojo porque el resultado, si bien es bastante similar porque deben atenderse los parámetros de ley, en muchas ocasiones tendrá algún tinte de cambio dependiendo quién haga precisamente esa interpretación. Si es alguien auténtico, si es alguien que forma parte del órgano que emitió el documento, que emitió la norma, tendrá mucho más contexto. O sea, su interpretación pudiera aclararse un poco más de acuerdo al contexto. Si hablamos de una interpretación judicial, deberá atender obviamente a los parámetros legales, al igual que la auténtica, pero tendrá de alguna manera algún tipo de tinte de práctica, un tinte pragmático, diría yo, que nos llevará entonces a acudir a la experiencia que ha tenido precisamente el juzgador al momento de emitir sentencia. Entonces eso es importante porque de alguna manera nos indica o nos proporciona un indicador de los efectos precisamente de la interpretación de la ley dependiendo de la entidad que ha creado esta norma. Bien, luego tenemos la interpretación doctrinaria, que es una interpretación que atiende precisamente, como todos sabemos, la interpretación de la ley necesariamente nos obliga a pensar o a observar en ciertos parámetros legales, que esos no se van a ir independientemente de qué tipo de interpretación sea, pero cuando hablamos de la interpretación doctrinaria, es aquella interpretación que también se apoya, además de los parámetros legales, a tener un contexto mucho más histórico en su momento, pero también algún tipo
de referencia, un tanto más de contenido académico. Y esa interpretación doctrinaria, por ejemplo, no solamente la vemos mezclada en su momento en la doctrina legal dentro de la jurisprudencia, porque también la jurisprudencia mezcla parte de la doctrina, sino también la vemos aún más reflejada en la doctrina académica. ¿Eso qué quiere decir? La interpretación doctrinaria es aquella que se hace tomando como punto de partida, claro está, la norma vigente, la normativa procesal, pero algo importante, se toman en cuenta los aspectos doctrinarios alrededor de la figura jurídica que se está estudiando. Entonces, les pongo un ejemplo. Volvamos nuevamente, por ejemplo, a la ley contra el femicidio, que era lo que estábamos hablando en la clase pasada. Y recordarán que hablábamos acerca de los fines de esa ley, hablábamos acerca del espíritu de esa ley, pero ¿qué hay de las instituciones jurídicas que devienen de esa norma? Hay nuevas instituciones jurídicas que se ven materializadas de alguna manera a través de los distintos artículos de esa norma. ¿Por qué? Porque entonces vemos que hay nuevas figuras, por ejemplo, de corte penal creadas, un nuevo delito, nuevos delitos tipificados y por ende nuevas figuras legales. Y recordemos que cuando hablamos de instituciones jurídicas estamos haciendo referencia a figuras legales. Entonces, la interpretación en este caso se nutre un tanto más de la figura legal y de todos sus aspectos con un tinte un tanto más académico que legal. De esa cuenta, entonces, podemos concluir en que dependiendo del órgano que realice la interpretación, puede variar únicamente en un porcentaje bajo, atendiendo específicamente al tipo de interpretación que se haga. Pero algo muy importante, los parámetros legales no deben olvidarse, ni mucho menos lo que en este caso, en el caso de la normativa guatemalteca, pues contempla la ley del organismo judicial. En este caso, entonces, me gustaría, y acá pues yo dejo de compartir en mi documento de Word, me gustaría que vayamos a la norma como tal. Vamos a transportarnos acá en la computadora a nuestra ley del organismo judicial y vamos a darle lectura entonces, después de haber visto esta parte teórica, al artículo 11 de la ley del organismo judicial, esto para poder hacer un análisis un tanto más específico y que estoy segura que pues ya no les va a costar para nada poder comprender, puesto que hemos tenido ya una lectura previa de aspectos doctrinarios. Entonces, considerando que tengo apagados los micrófonos para no descontrolarnos, no los voy a activar hasta en un momento que ya damos el espacio de preguntas y respuestas. Y para el efecto, pues yo acá les estoy proyectando el artículo 11, espero que todos puedan verlo. Y bueno, en nuestro artículo 11 en la ley del organismo judicial nos explica, y ya lo conversamos en la clase pasada, que el idioma oficial en nuestro país, el idioma oficial de la norma en general, sin importar qué norma sea, siempre que sea guatemalteca, el idioma oficial de nuestra norma es el español. Entonces, acá hay algo importante, nos dice, las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con, alguien ya me había dicho esa respuesta en la clase pasada, el diccionario de la Real Academia Española. Estamos con eso. Pero mucho ojo en la acepción correspondiente. Salvo, vean, siempre hay una excepción. Salvo quiere decir hay una excepción. Salvo que el legislador las haya definido expresamente. Entonces, hace un rato vimos precisamente qué tipos de interpretación tiene la ley. Entonces, vemos una interpretación, por ejemplo, de carácter auténtica cuando el mismo legislador deja plasmado dentro del cuerpo normativo el significado de sus palabras. Y tal vez ustedes en algún otro cuerpo normativo han visto este fenómeno, pero por ejemplo, si ustedes van
a su código penal, por ejemplo, encuentra figuras definidas, aunque como tal no es un glosario, pero encuentran figuras definidas, como por ejemplo, qué significa precisamente el dolo, desde el artículo 1 hasta más o menos el 15, si no estoy mal, se define precisamente la figura del dolo, la figura de la culpabilidad. Entonces, ya cuando nuestra norma, cuando nuestra ley nos define, es decir, el legislador pudo prever que con el pasar del tiempo se olvidaran, se eximiera, por ejemplo, el significado de una palabra, o quizá una palabra se ha eliminado del diccionario de la Real Academia Española, se puede eliminar a futuro, pero en un pasado existió. Lo que básicamente realiza el juzgador previendo eso, perdón, el legislador previendo esas circunstancias, es dejar definidas las palabras, es decir, definidos los conceptos dentro del mismo cuerpo normativo. Entonces, cuando empecemos a interpretar la ley y cuando ustedes tomen una ley, siempre, por favor, es importante que verifiquen si tiene sus propias definiciones, porque entonces eso va a prevalecer sobre aún y la interpretación que nos dé la Real Academia Española. Entonces, mucho ojo, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si alguno de ustedes, por ejemplo, labora para el Estado, y pues estoy segura que si alguien labora en el Estado guatemalteco y en el área, por ejemplo, dentro del organismo ejecutivo, pues podrá determinar. Hay una ley muy utilizada, que es, por ejemplo, la ley de compras, que tiene su propio reglamento también. Esta ley, precisamente, la ley de contrataciones del Estado, precisamente nos dota de una cantidad increíble de definiciones. Y esto es precisamente porque el legislador quiso prever que existieran vacíos legales. Entonces, mucho ojo porque el idioma de la ley siempre será el español, atendiendo al diccionario de la Real Academia Española, pero esa literalidad de las palabras puede cambiar en tanto el legislador haya preferido que la interpretación sea auténtica, porque al momento en que el legislador deja plasmado el concepto de lo que quiere decir en el cuerpo normativo, aunque el legislador ya no viva, aunque el Congreso no haga esa interpretación como tal, ya dejó precisamente el concepto nato de lo que intentó legislar. Entonces, pues sin duda alguna se realiza una interpretación de carácter auténtico. Bien, mucho ojo, vamos con el segundo párrafo. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Bien, lo que hablábamos hace un momento. Puede suceder que exista alguna palabra, que ese fenómeno se da aún más en las normativas, pues ya bastante centradas en años. Y esto es precisamente porque el tiempo pasa y al pasar, pues de alguna manera también va evolucionando la interpretación de las palabras y la interpretación en el caso del idioma español. Entonces, muchas palabras desaparecen o muchas palabras quizá quisieron utilizarse correctamente, pero en esos años pues tampoco es que existiera una revisión tan fuerte gramaticalmente hablando. Entonces, ¿qué se necesita saber cuando eso sucede? Cuando el legislador no nos da una definición dentro de nuestro documento como tal, sino que, y tampoco la Real Academia nos define nada, porque la palabra no está allí. Entonces, de una manera clara, esta es la segunda opción, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Bien, al darle ese significado, precisamente el significado que una palabra, pues de manera propia tenga en el país, pues nos lleva siempre a observar precisamente la doctrina. ¿Y por qué la doctrina? Se van a preguntar ustedes, ¿no será más bien el contexto? Sí, puede ser el contexto, pero recordemos que si la interpretación la está realizando un abogado, una abogada como ustedes, un juez, pues no solamente deberá atender a lo que dice alguien en la esquina de una casa que significa esa palabra, no,
vamos precisamente a remontarnos a la investigación doctrinaria. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún cuerpo legal que nos dé el significado de esa palabra, pero tampoco tenemos un significado propio dentro del cuerpo normativo. Entonces, ¿qué hacemos? Investigar. Investigar qué nos dice la doctrina penal, si es un ámbito penal que estamos interpretando la ley, investigar qué nos dice la doctrina civil, para poder, de alguna manera, tomar referencias y poder darle un sentido literal al documento que estamos interpretando. Entonces, cuando hablamos precisamente de esa acepción usual en un país, lugar o región de que se trate, vamos a hacer referencia, si estamos haciendo una interpretación técnico-jurídica, que es lo que ustedes deben aprender a hacer o lo que estamos aprendiendo a hacer en este momento, pues debemos atender sin duda alguna primeramente a la doctrina del derecho, específicamente de la rama del derecho que estamos analizando, y en este caso que sea la doctrina aceptada por el sistema jurídico bajo el cual nos estamos rigiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos dentro del marco civil, recordarán que ustedes cuando empezaron a analizar todo el ámbito civil, seguramente en su historia de derecho civil, pudieron ver cómo tenemos bases del Imperio Romano y que son con tintes aún nuestro código civil, con tintes aún de Napoleón y de la legislación de ese momento. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber en una interpretación técnico-jurídica que si no hay una definición en la Real Academia Española, que si no hay una definición literal específicamente dentro de nuestro cuerpo normativo a interpretar, pues entonces debemos buscar esas acepciones, esos significados doctrinarios con apego al sistema jurídico bajo el cual nos estamos rigiendo. No vamos a buscar doctrina, por ejemplo, del derecho anglosajón, si sabemos que a nosotros o nuestras bases, por ejemplo, son del derecho romano, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. Nos damos cuenta cómo entonces la literalidad de las palabras tiene diversas aristas. ¿Por qué? Porque hablamos de una literalidad nata, que es la que nos da la Real Academia Española, una literalidad atendiendo específicamente a un sentido auténtico, ¿verdad? Cuando tenemos las propias definiciones de mano del legislador, aunque este ya no viva, las dejó plasmadas en el cuerpo normativo aprobado y emitido por el Congreso. Pero también puede ser que tengamos un gran vacío en la literalidad y tengamos que atender precisamente a las acepciones doctrinarias y aplicables en el país, aplicables precisamente en el sistema jurídico bajo el cual nosotros nos regimos, que es obviamente con bases romanas. Y luego entonces hablamos en el tercer párrafo, ya para finalizar, nos dice las palabras técnicas utilizadas, mucho ojo, en la ciencia, en la tecnología, en el arte, se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que han usado en sentido distinto. Entonces, acá pues siempre la excepción, si la norma nos dice que es un sentido distinto el que le dio a una determinada palabra, pues tendremos que hacernos a un lado en definiciones y tomar la definición que nos dé la ley. Pero acá nuevamente vemos reflejada esa interpretación doctrinaria porque nos hace referencia a que hay palabras técnicas, palabras que requieren cierta expertise de una ciencia en específico para poder comprenderlas y en ese sentido poder interpretar. Entonces, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, si alguien quiere anotar, por ejemplo, esta ley, que es la ley de simplificación de trámites. Es una ley que fue aprobada en el marco de un virus del COVID-19, en el marco de pandemia, en donde lo que se busca es no solamente tener trámites mucho más ágiles, sino que también poder tener algún tipo de virtualidad. Y la virtualidad necesariamente nos lleva, nos obliga a estar de alguna manera pues alejados, pero garantizando que existe, por ejemplo, legalidad en las actuaciones. Entonces, en esa ley, y si ustedes tienen curiosidad, pueden buscarla, van a encontrar que se utilizan palabras tecnológicas y muy técnicas. Por ejemplo, hacen referencia a un escáner que incluso
es un término aún difícil de definir si está dentro del rango de idioma de la ley en Guatemala. Hace referencia también, por ejemplo, al término digitalizar, que en muchas ocasiones para algunos digitalizar es tomar una foto y para otros es escanearlo con una determinada clase de controles en sistemas, por ejemplo. Hace referencia también a palabras específicas como lo es la autenticidad de documentos a través de códigos QR. Y por ejemplo, si hoy en día o hoy hace 15 años nos hubieran preguntado qué era un código QR, pues creo que muy pocos sabían el proyecto precisamente que implicaba un código QR. Que lo más que se llegaba en ese momento tal vez era un código de barras que no se utilizaba en un estado como tal por temas legales, sino que se utilizaba en temas comerciales. Hoy por hoy tenemos términos, palabras que son eminentemente especiales de una ciencia pues, tecnológica, puede ser de una ciencia de cualquier índole, pero cuando ese tipo de palabras son propias de una ciencia, antes de irnos a la RAE, antes de buscar acepciones en nuestro país, vamos a acudir a la ciencia a la cual pertenece esta palabra y encontrar precisamente su significado. Aquí también vemos una interpretación doctrinaria porque se está haciendo referencia a la doctrina de la ciencia técnica en específico. Entonces, tenemos ya aquí en este artículo 11 el reflejo precisamente de este tipo de interpretación de la ley. Bien, entonces tenemos, según mi reloj, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. No sé, como ustedes saben que a veces diferimos en horas. Yo de igual forma ya en este momento voy a dejar libre el tema del micrófono para que puedan activarlo y si alguien tiene alguna duda, pues con mucho gusto ya los podemos atender. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Puede levantar su mano o tomar ya la palabra, que ya tenemos abierto el micrófono. Bien. Bueno, Ari, falta un minuto. No se preocupe, puede retirarse. Si no tiene ninguna duda, no hay problema. Bueno, entonces, antes de finalizar, pues yo les diría, ahorita a las 8:15 ya tenemos la revisión con los demás compañeros, entonces, solamente para quienes requirieron revisión. Entonces, yo les pediría, por favor, que estemos pendientes, ya los correos desde ayer se les estuvieron enviando, ¿verdad? Para que puedan estar pendientes del enlace. Les digo, la revisión, pues en aras de no hacer perder tiempo ni a ustedes ni a sus demás compañeros que van a estar en cola, porque sí es un poco grande ahí la cola de revisiones, es de 5 minutos por persona. Entonces, por favor, tengan a la mano su propio examen. Yo estaré entonces haciendo referencia con ustedes al examen propio de cada uno y vamos a ir realizando el ejercicio. Bien, le doy la palabra primero vamos a ver, Xiomara, y luego había un compañero ahí que estaba solicitando la palabra. Entonces, Xiomara, adelante. Bien, Xiomara, no sé si ya logra habilitar su micrófono. Permítame, ahorita le activo los micrófonos. Listo, activados. Listo, Xiomara, cuénteme. Bien, mientras, déjeme, le voy a mandar yo una invitación, Xiomara, no sé por qué no le sale. Tal vez Edwin puede probar, tal vez usted puede en lo que el sistema se le actualiza a Xiomara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, le escucho, no tenga pena. Gracias, por saludarla. Igualmente, mucho gusto, Edwin. Solo para estaba explicando, licenciada,
la ley. Entonces tenemos que la auténtica, su interpretación va a proceder del autor que crea esta norma, o en su caso los órganos competentes, y de ellos se va a tener una mayor certeza porque fueron los que estuvieron involucrados en todo el proceso de su creación. Luego, Así es. la judicial, que esta es la que interpretan a través de la jurisprudencia todas las autoridades jurisdiccionales que en su momento van a hacer uso de estas leyes que ya fueron creadas. Y la última sería que, eso fue lo que entendí, que esta se va a basar, o se va a apoyar, mejor dicho, en todos los aspectos doctrinarios académicos, y con una mezcla entre la experiencia y la parte judicial o de la anterior interpretación que usted nos dio, para poder aplicar. No sé si estoy... Ok, Edwin, no estamos mal, solo en la auténtica re bien, cuando hablamos de la judicial, a mí me gustaría agregarle que en esa interpretación, precisamente, por lo menos agregarle al aporte suyo, es que en ese tipo de interpretación nosotros sí contamos con un tipo de legalidad de la misma. ¿Por qué? Porque obviamente se hace atendiendo a preceptos fundamentales de la norma, pero algo aún más importante, la interpretación causa efecto legal. Entonces, y sin duda alguna, constituye un precedente legal para citarlo y reclamarlo, y en muchas ocasiones se resuelve en un mismo sentido. Entonces, la interpretación judicial tendría en este caso dos características especiales. Primero, el efecto legal que tiene, y segundo, que deviene de la práctica o de la aplicación de la ley. Entonces, este tipo de interpretación se da en el ejercicio de las labores de un juez, en el ejercicio de las labores de un órgano jurisdiccional, en este caso al momento de resolver. Entonces aquí no es que esté alguien sentado en la interpretación judicial dedicado a hacer interpretaciones una tras otra, o conforme se las pidan, no. Estas interpretaciones devienen del trabajo que desempeña un juzgador o un órgano jurisdiccional. En la última, que es la doctrinaria, creo que es más sencillo pensar y decir, es la interpretación, y sabemos que interpretación en el ámbito jurídico necesariamente nos obliga a observar parámetros legales. Es decir, la observancia de parámetros legales nosotros lo tenemos en los tres tipos doctrinarios de interpretación. La diferencia es quién lo hace, cómo lo hace y el desarrollo de cómo realiza la interpretación. Entonces, en la interpretación doctrinaria es muy sencillo. Vamos a interpretar a la norma apoyándonos o atendiendo al tecnicismo de una ciencia, o bien a esos conceptos fundamentales de una doctrina en específico, que puede ser la doctrina de una rama del derecho, por ejemplo, la doctrina del derecho civil, la doctrina del derecho penal, la doctrina del derecho laboral, que son esas figuras jurídicas que han nacido en el desarrollo de una rama del derecho y que en muchas ocasiones se encuentran pues nubladas, pudiéramos decir, dentro de órganos, dentro de cuerpos normativos, pero que la doctrina las tiene acuñadas, ¿verdad? Entonces, esa sería el aporte, digamos, a lo que usted comprendió, que de por sí ya está muy bien, pero, digamos, diferenciar un poco entre lo judicial y lo doctrinario, que lo judicial se queda en el quehacer de un juez, y lo doctrinario, sí, como usted lo decía, es un tanto más académico, que puede atender a una expertise de ciencia o que puede atender a una rama del derecho. Ok, gracias, licenciado, muy amable. A usted, gracias, Edwin. Xiomara, creo que ya ahorita que Sí, ya... hoy sí, ya, licenciada, mil gracias. Muy Sí, bien, justamente era para que ampliara un poquito más sobre lo de la interpretación judicial, pero sí, ya con lo que dijo el compañero y con lo que usted acotó, entonces ya me quedó bastante claro. Muchas Muchas gracias. gracias, Xiomara, muy amable. Bien, Denis. Buenas noches, licenciada. Disculpe, Buenas fíjese noches. que yo había solicitado revisión de examen, pero no recibí ningún correo y sí pedí la solicitud en el tiempo reglamentario. Sí lo mandó con
con la Así es, coordinación. así es, lo mandé con Bien. coordinación y ahí tengo mi correo. Vamos a ver. Ahorita le voy a colocar acá en el chat de la clase. No sé si logra ver usted el chat de aquí del Zoom, perdón, del Meet. Sí, sí lo logro ver. Vale, mire, pues ahorita solo me confirma que le llegue el número. Le voy a Gracias. poner el número de la persona que me está auxiliando en este momento para el tema de las revisiones. Su nombre es Alejandra. Licenciada, entonces dijo a las 8:15. 8:15, arrancamos, 5 minutos cada uno, por favor. Ok, ¿Ven el sí, número? ¿Denis lo el- ven? Sí, licenciada, sí lo veo. Ya aquí lo tengo, gracias. Vale, muchas gracias entonces, muy amable. Bueno, estamos entonces, compañeros, muchas gracias por el tiempo. Si a alguien no le llegó el correo, por favor, escríbanle a Alejandra, remítanle su carta, remítanle el correo que mandaron y pues en cola, eso sí, un poco de paciencia porque pues sí tenemos compañeros que pidieron su revisión y llevará por lo menos 5 minutos cada uno, ¿verdad? Feliz noche, licenciada. Feliz noche, bendiciones.